Marcos estamos desde enero. ¿Pero Marcos qué? Marcos 4. Exactamente la historia es sobre qué o qué. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Bueno, ¿por qué les estoy preguntando eso? Porque la parábola del sembrador tiene mucho que ver con el texto que hoy vamos a tratar. Así que, hermano, pare bola. Dígale al hermano que está a su lado: hermano, pare bola hoy. No se distraiga. No se ponga a revisar el WhatsApp, ni memes, ni otras tonterías que haya por ahí. Dígale: pare bola, hermano. Pare bola hoy. Porque eso de pare bola o preste atención, ¿sí?, lo escuchamos cuando alguien quiere decirnos algo que importante. ¿Sí? Présteme atención. Páreme bolas. Así decimos en México. Páreme bolas. ¿Usted no me va a parar bolas? ¿Me va a parar bolas o no? Porque cuando nos dicen eso, entonces nos están diciendo: ojo, porque lo que te voy a decir es importante. ¿Usted cree que la palabra de Dios es importante? Entonces hay que parar bolas. Así que no se vaya a dormir. Si usted ve a uno de sus hermanos dormidos así como: pare bolas. Y hay que parar bolas porque hoy el pasaje que vamos a tratar está conectado con el pasaje de hace 8 días. Si usted no vino hace 8 días, entonces ahí va a tener la parábola del sembrador en el capítulo 4 para que le vaya bien, le vaya echando una ojeadita para que se conecte. Porque la parábola de hoy, ¿cómo se llama la parábola que sigue después de la parábola del sembrador? No le entendía a nadie, uno solo. ¿Cómo se llama? Nada oculto que no haya de ser manifiesto. Nada oculto que no haya de ser manifiesto. En otros se llama la parábola de la lámpara. ¿Sí? En otras Biblias aparece. A los de la clase de estudio bíblico les voy a hablar un poco sobre por qué hay distintos títulos en la Biblia. ¿Sí? De hecho, aprovecho para felicitar al grupo que inició esta semana. Iniciamos el jueves, 21 personas a estudiar la Biblia, así que todavía hay tiempo si se quiere meter. Jueves a las 7 de la noche. Apenas arrancamos este jueves y creo que nos fue bien, ¿cierto? Los que vinieron quedaron amañados o no van a volver para saber de una vez. ¿Quedaron amañados? Bueno, nos fue bien y aprendimos mucho. Así que esta parábola que sigue está conectada. ¿Por qué? Porque si usted se fija en el versículo 21, así el capítulo 4 de Marcos, dice: también Jesús les decía. ¿Sí? La parábola, Jesús comienza la parábola del sembrador y después de que termina la parábola del sembrador dice: también Jesús les decía. O sea, sigue un mismo discurso, es un solo discurso. Dentro de 8 días la parábola que van a ver también hace parte de ese discurso, y dentro de 15 días la siguiente parábola también hace parte de ese discurso. O sea que todo ese capítulo 4, aparte de la última parte que ya es Jesús en la barca con los discípulos, todo es un solo discurso. Así que todas las 4 parábolas se tienen que conectar. Todas las 4 parábolas tienen que ir conectadas porque es un solo hilo, es un solo tema que Jesús viene tratando allí, que ya comenzamos 8 días, y es el tema de la palabra, que Jesús lo simboliza como la semilla que cae en el corazón del discípulo que ha de formarse. Así que entonces, para que podamos entender la parábola de hoy, vamos a tener que tener la parábola del sembrador rodando aquí en la mente todo el tiempo, y yo les voy a ayudar con eso. Versículo 21. También Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla
en el candelero, porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Jesús viene les hace una pregunta que parece tonta, parece muy tonta. Cuando él dice, bueno, ¿y para qué se usa una lámpara? Para ponerla debajo de una vasija, y cuando él dice una vasija se refiere a una canasta, ¿sí? Entonces usted, en ese tiempo usaban unas lámparas de barro. A veces las casas tenían una parte que sobresalía del muro, llamémosle como un adobe que dejaban una parte para poner precisamente allí la lámpara, ¿sí? O la gente andaba con su lámpara y la ponía encima de una mesa, porque en ese tiempo no estaba Afinia, ni EPM, ni nada de eso por allá. No había ni un alambre para amarrar al perro, no había luz, entonces la gente era punta de lámpara. Por eso el Nuevo Testamento habla tanto de las tinieblas. Los judíos le tenían terror a la oscuridad, a las tinieblas, y cuando Jesús habla de las tinieblas es para dar escalofríos. Ellos le temían mucho a la oscuridad, debido a que vivían en oscuridad, entonces les tocaba punta de lámpara. Pero bueno, ese no es el tema que vamos a tratar hoy. El tema es que Jesús dice: tú no tomas una lámpara y encima le pones una canasta, ¿o sí? Cualquiera le diría: ay, Jesús, por favor, ¿qué son esas preguntas tan tontas? Y después dice: o debajo de la cama. Pero resulta que en ese tiempo no habían camas, no las camas que tenemos hoy. Las camas que ellos tenían eran como este tipo de tapete que tiene la batería, como una estera. En algunos lugares se le llama estera. Era algo que se tendía en el piso. Ya cuando tú te levantabas, lo enrollabas, lo guardabas. Pero no había una cama como las que tenemos hoy, así con 4 patas y no. Era más una estera, algo que se ponía en el piso. Entonces, la pregunta se hace aún más tonta. Jesús dice: entonces se va a poner una lámpara debajo de eso. O sea, como tú pones la lámpara encima, tirarle el rollo encima. Por favor. Jesús, ¿para qué están haciendo esas preguntas tan raras? Eso es obvio. Y termina diciendo: no es para ponerla en el candelero. Lo que Jesús está diciendo, está utilizando aquí dos preposiciones, porque en la primera dice debajo, y lo que Jesús dice no es para ponerla, no dice encima, pero se sobreentiende que es encima. ¿Para qué se pone la lámpara encima? Para que alumbre. O si no, esto o esas lámparas las tendríamos aquí debajo, no. Pero ¿por qué están arriba? Para que alumbren. Por eso las lámparas o los bombillos se ponen arriba, para que alumbren. Y es lo que Jesús está diciendo: la lámpara se pone encima o en el candelero. También tenían candeleros. ¿Para qué? Para que alumbre. De hecho, es lo que viene Jesús haciendo. Jesús es el sembrador que viene regando la semilla entre los judíos, regando la semilla entre fariseos, escribas, gente del común, discípulos, y cada uno de ellos tiene un corazón distinto, que son los 4 terrenos que vimos hace 8 días. Son 4 corazones los que reciben la semilla, y allí están descritos. Así que Jesús viene trayendo esa lámpara, esa luz, y no viene ocultándola, viene poniéndola muy alto. Desde Marcos capítulo 1 estamos viendo que Jesús viene haciendo milagros, viene sanando enfermos, librando endemoniados, ¿sí? Y aparte de eso, dando la palabra de Dios. Lo que Jesús está haciendo es poniendo la lámpara, regando la semilla, poniendo la lámpara. Así que aquí el que trae la lámpara principalmente es Jesús, y lo que está diciendo es: yo vengo ya poniendo la lámpara desde arriba.
Y el versículo 22 nos ayuda a entender esto, porque dice, porque no hay nada oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Lo que eso está diciendo es, esto que yo les estoy contando con el ministerio, antes no estaba. El Evangelio antes no se había predicado de esa manera en el Antiguo Testamento, pero eso estaba oculto, estaba allí oculto, entre cortinas, y ya Jesús lo está sacando a la luz. Por eso está diciendo, porque no hay nada oculto sino para que sea manifestado, ni nada en secreto sino para que salga a la luz. Lo que Jesús está diciendo es, yo estoy trayendo todo lo que estaba guardado por el Padre, preparado allí detrás de las cortinas, lo estoy sacando ahora a la luz. Y para entender mejor esto, necesitamos ir al libro de Mateo, capítulo 10. Te invito a que vaya allí, capítulo 10 de Mateo, y alguien con voz audible que me ayude a leerlo desde el versículo 25 al 27. Mateo capítulo 10, versículo 25 al 27. ¿Ya estamos ahí? ¿Alguien lo quiere leer? Que se ponga en pie y lo lea para todos. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Muy bien, muchas gracias. Si ven que se repite esto de que no hay nada oculto, que está conectado con este pasaje, y les está diciendo a los discípulos, miren, si a mí me han rechazado, a ustedes les va a pasar lo mismo. Esto no va a ser distinto. Por seguirme a mí, ustedes no le van a caer bien a todo el mundo. No esperen eso jamás. Y les dice algo más. Lo que yo les he dicho a ustedes en secreto, ¿ustedes qué van a hacer con eso? Lo van a sacar en público. ¿Se acuerda que en la parábola del sembrador, cuando Jesús termina la primera parte de la parábola sin explicarla, ¿qué le dicen los discípulos? ¿Qué le dicen los discípulos de Jesús? ¿Cómo? No entendemos, explícanos. ¿Cómo así que eso de que un sembrador llegó y comenzó a regar y todo eso? Jesús comienza a explicarles la parábola. Comienza a desenmarañar lo que la otra gente no había podido entender con la parábola del sembrador. Sin la explicación, porque Jesús da la mitad de la parábola para la gente y la explicación se la da aparte a los discípulos y a otras personas que habían leído. No es para todo el mundo, pero Jesús le da esa explicación a ellos para que ellos después que saquen a la luz. Por eso está diciendo, la lámpara tiene que ir encima, no se puede esconder. Y lo que hay oculto, lo que hay en secreto, hay que sacarlo. Y lo que les está diciendo Mateo es, ustedes deben llevar el mensaje. Lo que yo les estoy explicando a ustedes como mi grupo, se lo estoy explicando no para que lo guarden, no para que, ay, está bueno, ay, sí, he aprendido tanto. No, para que lo den a otros, para que lo expliquen a otros, para que otros también tengan esa luz. Y ahí estamos metidos nosotros. Porque nosotros, por medio del Evangelio hoy, recibimos lo que es oculto para muchos allá afuera. Muchas personas no entienden la Biblia, no entienden nada. De hecho, ahorita vamos a ver un versículo que es una cosa rarísima. Dicen, venga, usted que es cristiano, ¿me explica qué es lo que significa? ¿Usted no le ha pasado así?
Hay personas que se le acercan a uno y dicen, usted va a una iglesia, ¿cierto? Ah, usted es el que yo necesito. Imagínense que yo escuché que el cura dijo este y este versículo, pues yo no le entendí nada. ¿Qué quiere decir eso? Lo triste es que a veces nosotros nos quedamos yo le pregunto el domingo al pastor y la otra semana le digo, porque también estamos en oscuridad. Por eso es importante estudiar la palabra, así que lo invito, lo puedes hacer siempre. A seguir metiendo esa cuña a ver si lleno esta iglesia. Así que Jesús le está diciendo, esa es la labor de ustedes, entender lo que yo les estoy dando en secreto para que lo saquen a la luz. La pregunta de hoy es, ¿cuántas veces tú y yo hemos escuchado la palabra desde que somos cristianos? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto hemos entendido de eso? O si sigue siendo confuso, o si se nos sigue olvidando, o si a pesar de que hay pasajes que se repiten y se repiten y se repiten, todavía no los hemos podido comprender. Y eso quiere decir que no estamos estudiando bien la palabra de Dios. Hay una gran responsabilidad en nosotros, es llevar la luz. Y no solamente predicando, porque eso sería muy poco. Nuestra vida es luz para los demás. Hay personas que hablan muy bien por fuera, la Biblia, son cristianos y todo eso, pero sus mismos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, lo que sea, dicen, no, pero si es para vivir como usted, yo por allá no, porque su vida no es luz. Es gracioso que hay personas que dicen, vea, yo sé que yo soy muy grosero, pero yo voy a una iglesia, venga, yo le explico la Biblia. ¿Con qué autoridad le vas a explicar? Si tu vida no refleja luz, no te van a creer. Van a decir, no, vea, si a usted no lo ha podido cambiar la Biblia, me va a cambiar a mí. Porque nuestra vida tiene que ser luz para los demás. La forma en que tratamos a los demás, la forma en que tenemos misericordia de los demás, la forma en que vemos, tratamos a los demás. En tiempos anteriores a las empresas les gustaba contratar cristianos porque los concebían como gente honesta. Lastimosamente ese concepto ha cambiado, no sé si usted se ha dado cuenta. Hay empresas donde ya no les gusta contratar gente cristiana, porque es que el hermano saca dentro de su tiempo de trabajo 1 hora para leer la Biblia. A mí no me sirve un trabajador así. No, porque es que el hermano tiene que ir a un culto, entonces se me fue más temprano del tiempo estipulado. Entonces no somos de testimonio donde estamos. Entonces la gente dice, no, cristiano no. No sabemos llevar la luz. La tenemos, pero no la sabemos llevar, entonces estamos escondiendo. Aunque hay algunos que la esconden adrede. Pero bueno, sigamos. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Esta expresión ya Jesús la había dicho antes en la parábola del sembrador. Si usted se va al versículo 9 del capítulo 4, dice, vamos a leerlo desde el 8, y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y acá, en el versículo 23, Jesús vuelve a repetir lo mismo. Por eso el título de hoy es Pare bola, porque eso es lo que Jesús está diciendo en este discurso. Hey, préstenme atención. El que tenga oídos, el que quiera prestar atención, el que no se esté durmiendo en la silla mientras que estoy dando la palabra y esté con el celular o esté pensando en otras cosas, el que no esté en esa actitud y quiera de verdad entender la palabra de Dios, preste atención. Es lo que Jesús está diciendo.
si alguno tiene oídos, si alguno tiene un corazón como el terreno, donde sí la semilla dio fruto, si alguien tiene un corazón de ese estilo, preste mi atención. ¿Sí ve cómo está conectado con la parábola anterior? Así tenemos que aprender la Biblia, a aprender a leer la Biblia como algo que lleva un hilo, un tema conectado. Y cuando Jesús dice, si alguien tiene oídos para oír, que oiga, ese oír viene de un verbo en griego que es el verbo akú. Y le quiero dar algunas traducciones de ese verbo. La primera obviamente es oír o escuchar, recibir noticias, prestar atención. Es el verbo que Jesús está diciendo. Preste atención. Entender. O sea, no es solamente un sonido que usted está escuchando por ahí, no está prestando, no, es entender. Y la última, que fue la que más me gustó, la última traducción de este verbo es recobrar la facultad de oír. O como dicen por ahí, recuperar el oído. O sea, es como cuando alguien ha estado con un problema en el oído y se lo han tenido que tratar y vuelve a escuchar. Dice, ay, ya puedo escuchar lo que antes no escuchaba. O le ponen un aparatito. Entonces ya, ay, no, qué bueno, ¿cierto? O es como un audífono. Recobrar la facultad de oír, recobrar la facultad de escuchar, esa facultad que se nos perdió en el huerto del Edén. Allá se nos perdió eso. Cuando Adán y Eva salieron del huerto, ya no tuvieron la misma comunicación con Dios. Y poco a poco, al pasar de los años, de los siglos, más y más, para el hombre fue más difícil. ¿Qué está diciendo Dios? No lo oigo, no, ya no lo oigo, voy a hacer mi voluntad. Desde el Edén perdimos el oído, lo perdimos. Nuestros padres lo perdieron, nuestros abuelos, y de ahí para allá. Y nosotros también nacimos con el oído tapado. Sí, Señor. En la misericordia de Dios, cuando viene su palabra, ¡pim!, ya se quita ese pito, dice, ya estoy entendiendo qué es lo que Dios quiere decirme, porque nunca lo había escuchado. Si yo hubiera sabido esto desde el principio, yo hubiera desperdiciado tantos años de mi vida. Tal vez no lo supiste desde el principio porque alguien no te mostró la luz, no te llevó la lámpara y la puso encima, sino que la guardó por debajo. Es posible. Así que esto se trata de recobrar el oído. Y tenemos que prestar atención a esto porque Jesús viene hablando de la parábola y viene conectando esta luz. Precisamente la luz que se saca a la mesa es el resultado del cuarto terreno, donde la semilla cayó y dio fruto. Si nosotros tenemos un corazón donde la palabra de Dios dé fruto de verdad, se tiene que dar la luz. Automáticamente se tiene que dar. Se tiene que dar. Porque es parte del fruto. Mostrar luz, ser de luz para otros. Versículo 24. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Otra vez Jesús está. Y ese cuídense es la palabra ver. No es prestar atención en cuanto al sentido de ver, ser consciente, considerar o mirar con atención. Lo que Jesús está diciendo es: consideren, miren con atención, sean conscientes
de lo que están escuchando. Es lo que Jesús está diciendo en el versículo 24. Cuídense de lo que oigan, sean conscientes de lo que están escuchando. ¿Usted está siendo consciente de lo que está escuchando hoy? ¿O tiene la mente para ver? ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Qué versículo va? Es que está dormido. Hay gente que no es consciente. No es consciente de lo que se le predica. Está por ahí en otra parte, uno dice, el diablo reina, y va a gritar la hermana, a ver, hermano. Porque estamos aquí y a la vez no estamos. Tenemos la mente en otra parte. A todos le decimos amén, sin pensar a qué le estamos diciendo amén. Pero decimos amén porque todo el mundo dice amén. ¿Sí? Pero lo que Jesús está diciendo es, sean conscientes, piensen en lo que les están diciendo, examinen lo que les están diciendo al oír. Qué lástima que la iglesia de hoy no hace eso. Porque hay un factor que de la mesa. El que está parado ahí debe saber qué es lo que está enseñando para que la persona ponga atención a lo que está oyendo. Porque hay predicadores que se paran ahí y reciben muchos artistas y eso me cobran de un culto, porque ese culto es sagrado. Y lo que se está predicando ya es la palabra de Dios. Gracias, hermano. Y eso de echar chistes, de hecho esta semana hablábamos en eso en el grupo, que hay predicadores que se paran a predicar la palabra y se echan cuentos, a hablar de ellos mismos. Y a fulanito le pasó, y tal pastor en tal iglesia le sucedió esto, y un hermano en África por allá tenía una muleta y no sé qué. Yo he escuchado unos testimonios, hermano, que después le cuento, pero no hablan de la palabra. ¿Pues sabe qué es lo triste? A la iglesia le gustan esos chistes, le gusta ese show, a la iglesia le encanta. Y cuando llegan a la casa, ¿en qué fuiste bendecido? En nada. Estuviste en un show, no estuviste en una predicación. Cuando usted es un predicador acá, que no hace no hablar del mismo, dígale, hermano, hábleme de la Biblia. Después me habla de su vida, allá afuera. Hábleme de la Biblia. Este es el momento para hablar de la Biblia, no de mí. Yo me podría poner aquí a hablar de mí, de los 20 años que llevo de cristiano. Me podría quedar aquí 3 horas echándole cuanto cuento se me imagina. Pero ¿será que eso lo va a bendecir a usted? Tal vez lo va a divertir y hasta lágrimas le saque. Sí, tengo historias tristes, no crean. Pero cuando usted salga después de esa puerta va a decir, ¿viste yo para qué fui a la iglesia? Para escuchar los cuentos de ese hermano. Dice, yo así echa cuentos, ¿cierto? Porque se trata de la palabra. Y por eso Jesús dice, sean conscientes de lo que están escuchando. La iglesia de hoy no es consciente de lo que escucha. La iglesia de hoy le gusta escuchar cosas chéveres, chistes, ver videos que pongan ahí en el televisor y todo eso. La palabra se ha vuelto eso, un show. Y los predicadores que hacen eso ven que a la gente le gusta, pues siguen haciendo ese show en vez de estudiar conscientemente la palabra. Qué miedo. Pero dice Jesús aquí, vuelvo al versículo 24, y aquí los que estuvieron el jueves, yo tengo una deuda con ellos y aquí se las voy a pagar. Además les decía, cuídense, sean conscientes de lo que oigan. Con la medida que ustedes midan se les medirá y aún más se les dará. Bueno, no está ahí. Este mismo versículo, si nosotros vamos a otros evangelios, se refiere al hecho de que una persona juzgue a otra. Dice, con la misma vara que tú midas al otro, se te será medido y todo eso. Entonces, nosotros, no, claro, ese versículo quiere decir eso. Pero en este contexto de las semillas, es raro, ¿no? Porque nosotros tenemos que ver los versículos desde su contexto. Así que este versículo no lo podemos conectar con esos otros evangelios, porque aquí viene hablando
de la palabra de Dios. Y lo que quiere decir realmente es que el mismo interés que ustedes le den a la Escritura, lo que nos está diciendo aquí, el mismo interés que ustedes le den a la Escritura es el mismo interés con el que el Espíritu Santo les dará más entendimiento. Por eso dice, con la medida que ustedes midan se les medirá y aún más se les dará. Con el mismo interés que ustedes tengan en la palabra de Dios, eso va a hacer que haya más interés del Espíritu Santo. ¿A que tú quieres estudiar? Yo quiero estudiar más. Y repito, en otros evangelios este texto ya se refiere a la parte de juzgar, porque son contextos distintos. Viene hablando de otros temas, ¿cierto? Por eso hay que estudiar cada libro por separado. Y esta parte es muy importante porque, por lo general, la persona que no le presta atención a la Escritura aprende más. No, antes se le olvida, ¿sí? Se le olvida lo poco que ha aprendido. Y eso también pasa en la iglesia. Nos repiten lo mismo y estamos tan afuera, estamos tan descuidados, estamos pensando en otras cosas que se nos olvidan, que no profundizamos en la casa lo que se predica desde acá. No nos damos a la tarea de decir, ¿será que el pastor sí me dijo la verdad hoy? Yo voy a buscar. ¿Sabe? Eso hicieron con Pablo los de Berea. Pablo les predicó y los de Berea dijeron, vamos a ver si este tipo sí está diciendo la verdad, y se fueron a buscar y era Pablo y comprobaron que sí era verdad. Eso nos falta a nosotros. Nos falta mirar el pasaje, lo que nos están predicando los domingos o en semana, cuando sea, nos falta ir a comprobar si sí o sí no. A veces nos dicen versículos que no van que están equivocados y así mismo nos los tragamos. El cristiano promedio repite, usted quiere conocer a un pastor sin tener contacto con él, comuníquese con su iglesia y se va a dar cuenta cómo piensa el pastor, porque la iglesia repite lo mismo que repite el pastor en el púlpito y explica los textos como lo explica el pastor, no porque ellos lo estudien, sino porque el pastor se lo dijo así, o el libro. Y uno se da cuenta de esas diferencias y uno dice, ¿y en qué parte de la Biblia está? No, yo no sé, hermano, pero el pastor lo explicó así. Y usted no lo corroboró. Venga, que no, es que el pastor me lo enseñó así. Pero eso no es, no, el pastor. Con el mismo interés que nosotros le prestemos a la palabra de Dios, va a hacer que haya más interés, que crezca más, con la misma medida con que ustedes se les medirá, y aún más se les dará. Y viene el versículo 25. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Me parece que Dios aquí se nos volvió político. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún se le quitará. Y alguien por allá levanta la mano y me dice, hermano, yo le voy a explicar ese texto. Ese texto quiere decir que los ricos van a tener más plata y los pobres van a tener menos plata. O sea, si usted no tiene trabajo, olvídese, porque ya definitivamente ya no va a tener. Pues si usted tiene trabajo, van a tener 3. ¿Será que ese pasaje quiere decir eso? Pero recordemos la parábola del sembrador. No nos olvidemos de la parábola del sembrador, porque tiene que ir conectado con esto. Y este porqué está dando la explicación, el porqué de con la medida que se mida, se va a medir. Porque lo que Jesús está haciendo es diciendo, cuando dice, porque al que tiene se le dará más, Jesús está usando esta imagen para decir que cada persona es responsable de lo que hace con la palabra de Dios, con lo que escucha. Jesús te está dando la palabra, Dios nos está dando la palabra y nosotros somos responsables por esa palabra.
Por lo tanto, aquel que recibe la luz, porque venimos hablando de la parábola de la luz, el que recibe la luz y está dispuesto a ponerla en lo alto, se le da más. ¿Para qué? Para que siga alumbrando más. Pero el que se le da la luz y dice, yo no me voy a poner con eso. Yo voy a vivir mi vida así de cristiano incógnito, cristiano espía, nadie sabe qué es. ¿Sí? A ese antes se le quita la luz. Se le cierra la luz para que prenda la luz apagada. Pura luz apagada. Hasta que la pierde sin remedio. Vamos al versículo 13 para entender un poco más esto. Versículo 13, volvemos a la parábola del sembrador. ¿Sí ven? De ahí del 4. También les digo, ¿no entienden esta parábola? Le está diciendo Jesús a los discípulos. ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? O sea, después de que Jesús explica la parábola del sembrador, los discípulos y otras personas que estaban ahí, los 12 y otros que también son discípulos pero no son de los 12, dicen, Jesús, venga, hubo como algo que yo no entendí, me explica otra vez, ¿qué quiere decir eso del sembrador? Jesús le dice, por favor, ¿ustedes no entendieron eso? Y si no entendieron eso tan sencillo, ¿cómo van a entender lo demás? A eso se refiere esto cuando dice que al que tiene se le da más, pero al que no tiene aún se le quitará. Si no entendemos lo esencial, ¿cómo queremos entender lo más complicado? Es como no saber sumar, pero querer dividir. No, primero el 1, ¿cierto? A veces nos es complicado entender lo esencial de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque no le prestamos atención. Pero soñamos con entender toda la palabra de Dios, con entender los grandes misterios. Ay, ¿y dónde están los dinosaurios? ¿Y por qué hubo dinosaurios? Y bueno, cantidad de preguntas por ahí que hay rondando. Queremos entender unos misterios muy grandes de la Biblia, pero no entendemos lo principal, porque no hay disposición del corazón. Y para hacer más claro este versículo, lo voy a leer en otra versión, el versículo 25, 24 y 25. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, ya hablamos del verbo escuchar, que es prestar atención, se les quitará aún lo poco que entiendan. Esa es la traducción, la Nueva Traducción Viviente, para que lo hace más claro este versículo de al que tiene se le da y al que no tiene se le quita. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si tú no prestas atención a la palabra que te estoy dando, prepárate, porque aún lo poquito que sabes se te va a olvidar y después no digas que no te avisamos, se te va a olvidar. Si tú y yo no practicamos la palabra, practicamos primero entenderla y después hacerla, lo poco que sabemos se va a ir yendo. Y eso es lo que le pasa a muchos creyentes. Se va yendo la palabra, se va yendo y se va yendo hasta que se fue del todo. Hasta que se fue. Hace 8 días Armando hablaba del primer terreno donde dice que Satanás quita la palabra. Satanás se roba la palabra. Y hay 2 partes en la Biblia donde se ve eso. Cuando Eva estuvo en el huerto, ¿quién llegó a meterle dudas? Satanás. Oiga, y Eva no estaba sola, porque el texto del original dice que ahí también estaba
Ahí estaban los dos. Y Satanás llegó a robarse la palabra que Dios les había dado. Se la robó. Y ellos dos dijeron, que sí, que es que nosotros podemos ser dioses. Ay, ya no hay que darle cuenta a Dios. Perfecto, un robo de frente. Satanás les robó de frente la palabra que Dios les había dado, la seguridad que Dios les había dado. Satanás de frente se la robó. Pero hay un segundo caso, y es la tentación de Jesús. Jesús está en el desierto, pero antes de Jesús ser transportado por el Espíritu Santo hacia el desierto, Jesús viene de ser bautizado. ¿Y qué pasó cuando Jesús es bautizado? ¿Qué le dijo Dios? Este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. Y cuando Jesús llega al desierto, Satanás le dice, como que tú eres el Hijo amado, no me digas. ¿Y por qué tienes hambre, muchacho? No, pues que eres el Hijo amado. Parece que tu papá se fue de vacaciones. Te tengo la solución. Va a ser sencillo. Convierte esas piedras en pan. Porque tu papá por aquí no lo veo. Satanás quiso robarle a Jesús de frente lo que Dios, su Padre, le había dicho en el bautismo. Tú eres mi Hijo amado. Donde Jesús se deje robar eso, usted y yo no estaríamos aquí. Estaríamos esperando el infierno. Jesús no hubiera logrado llegar a la cruz. Hubiera creído a Satanás, se hubiera tragado todo el cuento de ay, sí, voy a convertir las piedras en pan. Jesús no se dejó robar la palabra. Pero no me diga pastor que no me pasa. ¿Qué quiere decir cuando Jesús fue llevado al desierto? ¿Cómo así que qué quiere decir? Esto es una variedad de arena. ¿Cuál era la condición? ¿Por qué fue llevado al desierto? ¿Qué quiere explicar la Biblia? ¿Qué es desierto? Bueno, desierto es literalmente el desierto. Sí, Eso no está en plena arena. La pregunta es ¿por qué? Porque no. ¿Cuál es el desierto ahí? ¿Qué es lo que es desierto ahí cuando Cristo fue llevado al desierto? Yo no creo que lo llevaron al Sahara. No. Hay que entender que aquellas regiones de donde está Israel y donde están esas naciones, que eso es Asia Menor, esas regiones sí tenían partes desérticas cerca. ¿Sí? No se refería a un desierto tan grande como el Sahara o como los desiertos de África, no, pero sí habían partes desérticas. Aquí hay partes desérticas. Si usted va a la Guajira, hay partes desérticas. ¿Sí? Entonces hay lugares que definitivamente en la Guajira usted va en carro y no hay nada. Si acaso por allá se encuentra una piedra y un cactus más allá, no hay nada más, pero está en territorio donde hay personas cerca, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que entender. De donde Jesús estaba, o cerca de Israel, en los mapas que a veces la Biblia trae en esos mapas, usted se va a encontrar que sí hay regiones cerca de esos lugares que sí son desérticas. Y solamente dice fue llevado al desierto, pero no dice cuál desierto. Muy posiblemente fue cerca, creemos, ¿sí? No especifica qué desierto, pero sí hay un lugar desértico. Hay lugares desérticos cerca de ahí. Una cosa sí está muy clara porque no fue llevado a la Guajira. Sí, a la Guajira no fue. Ahora, para cerrar esto, al igual que en el pasado, las palabras de Jesús hicieron eco y captaron la atención de sus discípulos, tanto que sus discípulos continuaron la iglesia, le prestaron atención, fueron luz, y gracias a sus discípulos nosotros estamos hoy acá. Donde sus discípulos no hubieran hecho caso a eso. Asimismo, hoy,
Las palabras de Jesús deben captar nuestra atención, de manera que nos cuestionemos sobre el efecto que están causando en nuestro corazón, para hacer luz o para opacar aún más la poca luz que nos queda. Hoy, frente a la palabra de Dios, nosotros nos tenemos que cuestionar. No buscar a quien cuestionamos. No es que el líder se ve que no es como muy santo, es que no, cuestiónese usted mismo. ¿Qué está produciendo la palabra de Dios en mi vida? ¿Está produciendo luz? ¿O antes la luz está opacando cada vez más? Y yo estoy tapando cada vez más con mi vida la poca luz que queda en mí. Y eso es un proceso que se va dando lentamente sin darnos cuenta, hasta que un día decimos: esto de ser cristiano no tiene sentido, me voy. Muchas veces las personas que se van de la iglesia no es una decisión de un día para otro, vienen hace meses que la luz se viene apagando y apagando y apagando, hasta que ya no encuentran sentido en estar. Y nosotros tampoco nos damos cuenta de que se les viene apagando la luz. Si usted ve a un hermano que se le está apagando la luz, arrímese, pregúntele: ¿cómo está? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No quieres seguir? Yo te animo, yo te empujo. Y si usted se le está apagando la luz, arrímese a otro y pida ayuda. No se quede callado, denuncie. Pida ayuda, hombre. Pare bola y pida ayuda. Hay cristianos que quieren vivir su vida como el cristiano solitario, el llanero solitario. No es así. Dios nos mandó a hacer un cuerpo que nos ayudemos nosotros. Así que espero que al mensaje de hoy usted le haya parado bola. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu